Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. Venimos viendo la lección de Pesaj. Voy a compartirles mi pantalla. Y vamos a continuar con nuestro tema. La última clase, con lo que terminamos la última clase, iniciamos viendo una profecía de Jeremías, donde hacía alusión de que venían días donde no se iba a decir, vive Adonai, que nos hizo subir de la tierra, a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde nos había arrojado, sino que iba a decir, vive Adonai, que nos hizo subir perdón, que ya no iba a decir más, ahí lo tenemos en el Jeremías 16:14, vienen días, dice Adonai, vive Adonai, que nos hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se iba a decir ¿qué? Vive Adonai, que nos hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras donde nos había arrojado, y que íbamos a volver a la tierra. Y dice en el versículo 16, y aquí yo envío muchos pescadores y los pescarán. Y empezamos a contrastar esto con cuando vino nuestro Mesías, o podríamos decir que esto empezó a cumplirse cuando vino el Mesías Yeshua, y hizo un llamado a los apóstoles y les dijo que los iba a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. Y quedamos ahí, ¿no? En Mateo 20:17, cuando dice, subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, aparte en el camino, y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y ahí habíamos quedado, ¿no? Habíamos quedado ahí. Sí, veo que hay como un problema, está como que teniendo un problema con internet. Ahí no sé qué podemos hacer porque pues, si está fallando el internet, ni modo. Vamos a ver, esperemos que me escuchen. ¿Todos ustedes me escuchan bien? Es solamente la imagen mía que se queda congelada por ratos, pero el audio sí está bien. Sí, Javi, estamos bien. Y la presentación también está Sí, se escucha bien. Sí. Me importa más que todo la presentación, no la imagen mía, sino más que todo la presentación. Ok, bien. Entonces, Tiene el un día de hoy poco de vamos a... eco, pero sí te escuchamos. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la cronología de Pesaj en tiempos de Yeshua. Entonces vamos a ir relatando, vamos a ir leyendo, ¿sí? Vamos a ir leyendo qué es lo que va a ir aconteciendo previo a Pesaj. Vamos a tomar como referencia, bueno, este libro que, ahí, bueno, la imagen veo que está como congelada. Vamos a tomar como referencia un libro que como mal internet hemos basado en otras enseñanzas. Yo un momento que está, a ver. Bueno, ahí veo que me están viendo. Vamos a tomar como referencia este libro en el cual nos hemos apoyado en las últimas semanas, este libro del templo que habla todo acerca de las santas convocaciones, y vamos a basar más que todo. Te explica todo, especialmente ¿Hay mucha interferencia o? Creo que a los imágenes, para que uno se prepare cuando vengan tus hijas. Okay. Buenos días, sí, Chava Chalón, hay mucha interferencia. Sí, ya aquí silencié. Porque hay mucho problema aquí con los micrófonos y también veo que el internet está molestando mucho. Bueno, les comentaba lo siguiente, para que continuemos. Vamos a basarnos en el libro de Juan. El libro de Juan, que es donde está una cronología, digamos que más acertada, y digámoslo así, que está más organizada, más ordenada. Entonces quiero basarme en el libro de Juan. Obviamente en algunos momentos vamos a beber de los sinópticos, pero vamos a basarnos en el Evangelio de Juan. Entonces dice lo siguiente: preparativos para Pesaj.
un mes antes de Pesach exactamente, se empezaba a preparar el pueblo para todo ello. Empezaban a reparar los caminos, los puentes. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es una de las 3 grandes fiestas de peregrinación, en los cuales pues todos los varones estaban obligados. Sabemos que era un radio a la redonda de Jerusalén, del templo, en el cual pues todos los que estaban dentro de ese radio tenían obligatoriamente que ir, ¿no? Y eso no vamos a tener ahí porque eso lo vimos clases pasadas. Entonces empezaban a reparar los puentes y los caminos para poder que todos estos peregrinos pudieran tener un buen camino hacia Jerusalén. Los cementerios, como ustedes, no sé si lo sabían, los cementerios normalmente estaban afuera de las ciudades, pero de acuerdo a una tradición, sí, una tradición que había que pues dicen los de la tradición, que se remonta a la época de Josué, si se encontraba un cuerpo, o sea, una persona moría en un campo, ahí donde se encontraba muerto esa persona, si alguien se lo encontraba, era una obligación enterrarlo ahí mismo. Pero sabemos que el tocar un cuerpo muerto, el tener ese contacto con ese cuerpo muerto va a generar una impureza, lo cual va a impedir que participe de los sacrificios, de que vaya al templo, no se puede. Entonces, es en ese contexto de esta tradición, donde ahí mismo donde se hacían estos sepulcros en el campo, si de pronto camino a Jerusalén había uno de estos personas muertas y estaba enterrada en algún lugar, pues aún se pintaban estos sepulcros, se pintaban de blanco para que los peregrinos vieran donde estaba pintado de blanco. Esos eran unos sepulcros que no podían pisar por ahí porque podían hacerse impuros. Y es ahí, en un contexto de estos, donde en Mateo 23-27 vemos a Yeshua recriminándole a los escribas y los fariseos, ¿sí? Que les dicen, escribas y fariseos hipócritas, que se ven muy bonitos por fuera, pero son como sepulcros blanqueados, ¿no? Hace la comparación, son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerte. Entonces, aún digamos que estos sepulcros se pintaban y se iba preparando pues para que ninguno de estos peregrinos fuera a tener algún percance por tener un contacto con un sepulcro de estos. 2 semanas antes, ¿sí? Se hacían varias cosas, ¿sí? Se hacía la prueba de la azotada, de la mujer en prueba de adulterio, otros detalles más que pues no los voy a traer a colación, pero digamos lo que nos concierne más que todo en este tema es que se daban los diezmos de los rebaños y de las manadas y se abrían y se vaciaban públicamente los cepillos de la tesorería del templo. Este detalle porque es importante, porque para la celebración de Pesach, y eso lo vamos a ver pues más adelante cuando estemos viendo el Seder y el tema de la cena de Mashiach, se patrocinaban a los pobres. ¿Por qué? Porque era una halajá, algo que se estableció por Gilel el Viejo, que fue presidente del Sanedrín en el siglo I antes del Mesías y alcanzó a vivir como hasta el año 6, 10 del primer siglo, o sea, en la época del Mashiach, y él estableció el tema de las 4 copas, ¿sí? 4 copas para la cena de Pesach, para el Seder de Pesach, y era, pues, digámoslo así, era una obligación. Era una obligación que todos debían tener las 4 copas, pero en aquel tiempo, pues no era tan sencillo tener vino, ¿sí? No todo el mundo podía tener vino. Entonces, a los pobres se les patrocinaba para poder tener esas 4 copas y que todo el pueblo tuviera esas 4 copas. Entonces, también por eso se abrían esta tesorería del templo. Luego vemos ya en el relato de Juan, en Génesis, aquí sí quiero abrir la escritura, en Juan 11, que es donde empieza a relatarnos esta historia. Dice en Juan 11, versículo, a ver. Sí. Hay una profecía de Caifás, que era el sumo sacerdote en la época del Mesías, y el tema de la purificación, o sea,
parte de lo que tenía que hacer el pueblo para prepararse para Pesaj era hacer un ritual de purificación, que era un baño ritual. ¿Me están escuchando bien o se escucha muy entrecortado? Sí, Bien, Javi, bien, se te escucha estamos bien. escuchando bien. Ya está bien. ¿Saben? Bueno, lo que pasa es que veo mi imagen pues ahí congelada, pero ok. Entonces, vamos acá a Juan 11. Bueno, en Juan 11 empieza a relatar todo previo a Pesaj y estamos en, en Juan 11 donde muere Lázaro, el Mesías va, lo resucita y en ese contexto es que estamos, ¿no? Entonces ahí pues hay testigos, hay un montón de gente viendo lo que Yeshua hizo y en ese contexto dice lo siguiente. Juan 11:45, entonces muchos de los judíos que han venido para acompañar a María, la hermana de Lázaro, o sea, después de este suceso, de la resurrección de Lázaro, dice, y vinieron y vieron lo que Yeshua hizo y creyeron en él. ¿Qué fue lo que hizo? Pues que resucitó a Lázaro. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Sí, mire qué interesante lo que dice aquí. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir. ¿Por quién? Por la nación. Porque recuerden que Yeshua, cuando va a nacer, sí, el ángel le dice a ellos, a María, le dice a María que él viene a salvar ¿a quién? A su pueblo. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Ya vemos que en este momento esa nación era Judá, que era el Israel que hay en ese momento, pero sabemos ya por todo lo que hemos estudiado que la casa de Israel pues fue dispersada, ¿no? Que algunos de esa casa de Israel se bajaron a Judá y en ese primer siglo pues habían de todas las tribus ahí, pero la mayoría pues fue dispersa, ¿no? Entonces dice, a congregar a uno de los hijos de Elohim que estaban dispersos, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, ¿sí? Efraín, recuerdan que la casa de Israel también era llamada casa de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Dice, y estaba cerca Pesaj, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, ¿para qué? Para purificarse, ¿sí? Y buscaban a Yeshua y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Entonces vemos aquí que, como les decía aquí ahorita, pues parte de esta preparación era subir a Jerusalén días previos y parte de la preparación era purificarse. Recuerden que había mikvaot aledaños al templo y dentro del templo donde la gente hacía pues su baño ritual de purificación para poder participar de estas fiestas, una fiesta donde tenían que ir a ofrecer sacrificios y si estabas impuro no podías participar de él. Entonces por eso la necesidad de purificarse. Ahora, las tres cosas, habían tres cosas necesarias que necesitaban pues para esta celebración y era presencia, hagiga y gozo. La presencia tenía que ver con que pues tenían que peregrinar, tenían que subir a Jerusalén y tenían que ofrecer un holocausto. Ese holocausto, aquí vamos a hacer a un lado, el tema del sacrificio del Cordero de Pesaj, y aquí estamos hablando de otros sacrificios que se ofrecían además del sacrificio del Cordero que le iban a comer en la noche del Seder de Pesaj. Y es que subían y tenían que
hacer un holocausto dentro de los 7 días de la celebración de los panes sin levadura. Entonces, adelantémonos un poquito acá, ¿sí? Aquí, pues, el 14 se hacía el sacrificio del cordero y esa presencia que involucraba un holocausto, una ofrenda quemada, era en estos 7 días que debías hacer esa ofrenda. ¿Sí? Ahora, esa ofrenda, esa ofrenda era tomada no de las cosas consagradas al Eterno, sino de cosas que pertenecían, o sea, que ya estaba sacado, o sea, no era parte de los diezmos ni nada de esto, sino era algo que le pertenecía al dueño, ¿sí? Al dueño lo ofrecía como algo adicional. Ahora, el Hagiga eran 2 ofrendas, ¿sí? Eran 2 ofrendas que se tenían que hacer de paces. Una de ellas era, si recuerden, no sé si, bueno, sí, creo que yo les dije, para la celebración, para el sacrificio de Pesaj, ya saben que era por grupos, ¿no? Un grupo de 10, máximo de 20 personas. Entonces, si un cordero no alcanzaba para la cena de estas personas, sino que, por ejemplo, era un grupo de 20, pues un cordero no iba a alcanzar para 20 personas. Entonces tenían que ofrecer, ese grupo tenía que ofrecer un segundo cordero, un segundo animalito, y ese segundo animalito se llamaba Hagiga. Entonces, este sacrificio de Hagiga iba a depender si la compañía en que estabas para la celebración podía consumirse un cordero era suficiente o no. Si era necesario un segundo, entonces, bueno, ahí va una Hagiga. Y había otra Hagiga que era obligación ofrecerla, pero no el 14, porque recuerden que, a ver, les vuelvo a mostrar la imagen. Aquí el 14 se ofrecía el cordero y una Hagiga si era necesario, porque estabas en un grupo grande. Si no, pues no se ofrecía, pero sí había otra Hagiga que había que ofrecer el día 15, que también era obligatoria. Y por último, el gozo, y era que tenían que hacer ofrendas también con gozo y alegría del pueblo por toda la provisión del Eterno y demás, y por la celebración, y también se hacía durante estos días. ¿De qué iba a depender? Iba a depender de acuerdo a cómo, a lo que el Eterno te había bendecido. Asimismo se hacía ofrenda, usted vería si hacía una o todos los días ofrecía una, pero bueno, esto como para tenerlo en cuenta dentro del contexto de la celebración de Pesaj en el primer siglo, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí. Todas estas ofrendas, o sea, todas estas ofrendas que le estoy hablando aquí, más el sacrificio del cordero de Pesaj, había que hacerlo. ¿Ok? Ahora, siguiendo en el relato de Juan, nos vamos a ir al 8 de Aviv, ¿sí? Ese es un acercamiento porque de acuerdo al relato, aquí dice en Juan, 6 días antes de Pesaj o de la Pascua, a veces pareciera que hiciera alusión a la cena como tal, que esa cena ya vimos que era el 15, ¿sí? Esa cena era iniciando el 15 en la noche, porque el sacrificio, que se llama Pesaj, que es el sacrificio del cordero, era el 14 en la tarde, como lo vimos en clases anteriores. Entonces, cuando leemos estos relatos, a veces hace como alusión a la cena, y otras veces, pues sí dice el día del sacrificio del cordero, entonces ya uno sabe que está refiriendo al 14. Aquí, pues digamos que yo tomé como referencia, si tomo como referencia el 15, aquí en el relato de Juan dice en el versículo 12:1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, o sea, 6 días antes de la Pascua. Si tomo como referencia el 15, entonces si el 15 sería 1, 2, 3, 4, 5, sería el 9. Sería el 9, pero si tomo como referencia el día del sacrificio el 14, pues sería el 8. Entonces aquí para que tengan presente que coloqué 8 tomando como referencia el 14, pero pudo haber sido el 9, ¿no? Dice, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, o sea, Lázaro resucitado, ¿no? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces Yeshua dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Seguimos ahí en ese mismo relato y dice en el versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Entonces aquí, antes de continuar, si tomamos como referencia que este es el 8, pues el día siguiente sería el 9. Pero si lo tomamos como que este en vez de 8 era el 9, pues ya aquí sería el 10, ¿no? El 10 de Abib. Y dice lo siguiente. Grandes multitudes le habían seguido, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto hace referencia al Salmo 118, 25 y 26, que lo vamos a ver aquí. Salmo 118. Y vamos al versículo 25 y 26. Dice lo siguiente. Oh Adonai, sálvanos ahora. Te ruego, Adonai, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Desde la casa de Adonai los bendecimos. Entonces digamos que ellos lo estaban viendo como un cumplimiento profético de esto. Ahora, este suceso, cuando uno ya estudia todas las fiestas y hace poquito pasamos la fiesta de Sukkot, precisamente en esa fiesta donde sacan hojas de palmera y donde se recita Hosana, sálvanos, Adonai, sálvanos, bendito el que en el nombre del Javier, no Señor te de Israel. escuchamos bien. Tu voz se distorsionó. Ok, bueno, entonces, repito, ¿alcanzamos a leer el versículo? Sí, señor. Ok, entonces les decía que esta proclama se hacía en la celebración de Sukkot. Es donde más se hace esta proclamación y se toman las ramas de palmera. O sea, en la medida que vamos estudiando y que vamos llegando hasta la última celebración de Sukkot, vamos viendo que si bien el sacrificio del Mashiach ocurrió en Pesach, pues hay elementos de otra celebración, como por ejemplo Sukkot, que los vemos aquí claramente. Este es uno de ellos. Yo sé que ahorita pues los nuevos no me van a entender, pero cuando estemos allá en Sukkot y que estemos tocando este tema, pues, y contrastándolo con el Mashiach, pues vamos a ver claramente la relación que hay. Pero por ahora, ellos aquí en este momento lo estaban relacionando con el cumplimiento de ese salmo. Y dice, y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Sí? Pues aquí mismo lo estamos citando, eso es Zacarías 9:9, que es donde está esto que están proclamando ahí, que es lo que está escrito. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? ¿El 9 o el 10 de Abib? Esto que él entró a Jerusalén y lo recibieron con hojas de palmera y bendito el que viene, lo estaban proclamando como un rey, evidentemente, un rey Mashiach. Ahora, ¿qué pasaba el 10 de Abib? El 10 de Abib, recuerden ustedes que era el día en que se escogía el Cordero Pascual, ¿sí? Y durante esos días previo al sacrificio, si este Cordero se seleccionaba y se inspeccionaba, se examinaba para que no tuviera ningún defecto, y poderlo sacrificar el día 14. Y aparentemente, pues Yeshua, o lo que nos muestran los relatos, un día antes o ese mismo día, pues es el día en que él entra a Jerusalén y todo el mundo lo proclama. Y a partir de esos días, pues él va a ser probado. Y eso lo vamos a ver ahorita, que va a ser probado para ver si tiene algún defecto y poder calificar como ese cordero pascual. Ahora, ya hoy en día se habla de que, o lo que se dice, lo que dice la tradición, aquí nos vamos a la tradición, citamos la tradición, lo que dice la tradición es que en ese primer Pesaj que hubo, es decir, allá en Egipto, ese 10 de Abib cayó en un Shabbat. Y hoy en día, pues la tradición judía, ese Shabbat previo a Pesaj, lo llama el Gran Shabbat, ¿sí? Pero digamos que no hay ninguna evidencia real de que eso que ocurrió allá en Egipto, pues haya sido un Shabbat. Pero bueno, ellos lo llaman así, tampoco es que sea pues un problema. Siguiendo con el relato de Juan,
En Juan 12:23, Yeshua le respondió diciendo, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Mire que aquí estamos hablando de días previos a Pesaj, ¿no? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Yeshua y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, ya el día 14, que es el día del sacrificio del Cordero, ¿sí? Recuerden que el día del sacrificio del Cordero es el 14, ya finalizando la tarde, después del sacrificio vespertino, que para Pesaj, recuerden que en clases anteriores vimos que este sacrificio vespertino era entre las 12:30, a las 2:30 de la tarde se sacrificaba y a las 3:30 se ofrecía. Entonces, por eso colocamos ahí que alrededor de las 3 de la tarde, pues se hace el sacrificio vespertino. Después de ese sacrificio es que se empezaban a sacrificar todos los corderos de Pesaj. Pero para Pesaj, recuerden que dijimos que se corría ese horario, que ya el sacrificio vespertino no era de 2:30 a 3:30, sino de 1:30 a 2:30, para tener tiempo de hacer todos los sacrificios de todos los corderos, de toda la gente que había subido a sacrificar su cordero para comer de Pesaj. Es decir que a partir de las 2:30 de la tarde empezaba el sacrificio del cordero, y que también dijimos que si el día siguiente, es decir, porque recuerden que ya estamos 14 terminando la tarde, y si el día que seguía caía un Shabbat semanal también, entonces se corría 1 hora más. Es decir, que ya era, el sacrificio vespertino era de 11:30 a 12:30, ¿sí? Y se empezaba a sacrificar, se corría 1 hora más, y 1 hora más tenían toda esa tarde para hacer los sacrificios. Porque recuerden que vimos, de acuerdo al historiador Flavio Josefo, que en unos años, pero año 65 creo que fue que dijimos, y 68, pues eso sacrificaban un montón de corderos, y que si hacemos, contabilizamos pues el tiempo, no alcanzaba para, ese tiempo no alcanzaba para hacer todos los sacrificios. Entonces en algún momento esto fue bastante complejo llevarlo a cabo, pero bueno, el día 14, que era el día del sacrificio del cordero, surge una pregunta ahí, y es, ¿fue la cena de Yeshua con sus discípulos un seder de Pesaj? Esa es la pregunta que surge. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver, a ver si en esta clase la resolvemos, pero bueno, vamos a irlo desarrollando. El 14 de Aviv, iniciando el día en la noche. Recuerden que pues en el contexto hebreo y bíblico y en el contexto de Yeshua, el día empieza al caer la noche. Ahí empieza el día. Entonces, iniciando el 14 en la noche, dice lo siguiente, ahí en el mismo relato de Juan, pero ya en el capítulo 13, del 1 al 4, dice lo siguiente. Antes de la fiesta de Pascua, ¿sí? Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, mire que aquí nos está hablando de una cena previa a la fiesta de Pascua, ¿sí? O sea que si es una cena previa a la fiesta de Pascua, pues no es Pascua, no es el seder de Pesaj. Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim,
Y Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y ahí empezó a hacer que el famoso pasaje, pues obviamente no vamos a leer todo, aquí estamos resumiendo, empezó a hacerles el lavado de los pies a sus discípulos, que yo sé que ustedes lo conocen. Ahora, en esa noche del 14, se debía sacar la levadura, se debía, o sea, buscar la levadura para sacarla, ¿sí? En cada hogar, el cabeza de familia, ¿sí? Tomaba una lámpara y hacía la siguiente oración. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has mandado que eliminemos la levadura, ¿sí? Recuerden que esta oración está basada en lo que el Eterno ordenó en Éxodo, que había que sacar la levadura de la casa, por eso la oración. Y después de hacer la oración decía, toda la levadura que está en mi posesión, la que he visto y la que no he visto, sea anulada, sea contada como el polvo de la tierra. Eso era por si de pronto algún residuo de levadura no lo veía para sacarlo, pues lo anulaba, ¿sí? Y haciendo alusión a esto, tenemos en 1 Corintios 5:7, ya para, digamos, para irlo contrastando con los evangelios. En 1 Corintios 5:7 vamos a tener a nuestro amigo Shaul Pablo diciendo lo siguiente, tratando de hacer como alusión a ello, ¿no? Dice lo siguiente, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que aquí Pablo, digamos como haciendo una enseñanza con todo este ejercicio que ellos debían hacer, empieza a hablar pues, de que también debemos sacar la levadura que hay en nosotros, ¿sí? Todo esto proviene pues de lo mismo que se hacían, pero digamos dando una enseñanza espiritual. Ahora, el día 14 a más tardar al mediodía, es decir, el día recuerden que empezó en la noche. ¿Me están escuchando bien? ¿El audio? Sí, se escucha, Javi. Ok. Recuerden que el día 14 empieza en la noche, ¿sí? Y había plazo hasta, bueno, se termina la noche, sale el sol y hasta el mediodía del 14 había plazo para haber eliminado toda esa levadura. El 14 hasta el mediodía, dependiendo del grupo en que estuvieses, algunos más estrictos hasta las 10 se podía comer levadura, ya después de las 10 no se podía comer levadura, otros hasta las 11, lo que sí es claro es que a las 12 ya la levadura debía quemarse, eliminarse de todo lugar. Y es en ese eliminar de esa levadura que Yeshua también ahí en esa noche, en esa cena que está teniendo con sus discípulos, también va a sacar la levadura que había ahí. Y eso lo vemos ahí en ese mismo relato de Juan, en el capítulo 13, versículo 18, dice lo siguiente. Dice así, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y eso haciendo alusión al Salmo 41:9, ¿sí? Dice, desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Habiendo dicho Yeshua esto, se conmovió en espíritu, o sea, aquí estoy haciendo un resumen, ¿no? Habiendo dicho Yeshua esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Respondiendo Yeshua, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y es ahí cuando, pues, Judas sale a hacer lo que iba a hacer. Que ahí, pues, si ustedes leen el relato, los relatos, se van a dar cuenta que algunos no sabían si era que iba a hacer compras para preparar Pesaj, ¿sí? O si iba a coger, pues, de las finanzas y dar dinero a los pobres, ¿ya? Pero ahí digamos que en ese momento es cuando Judas sale, es decir, la levadura que había ahí entre ellos fue sacada de los hogares como lo tenían que hacer todos allá en Israel. ¿Listo?
Después de eso, ¿qué va a continuar? Entonces empieza Yeshua a dar una serie de enseñanzas. Recuerden que veníamos que le lavó los pies, estaba comiendo con ellos, está aconteciendo aquí lo de Judas, y Judas se va y empieza a hablarles de que un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es ahí en esa misma cena cuando Yeshua le predice a Pedro que lo va a negar, que lo va a negar 3 veces, que Pedro le dice que él iba a poner la vida por él, y Yeshua le dice, de cierto digo que antes de que el gallo cante, me va a negar 3 veces. Es ahí donde viene que a donde yo voy ustedes no pueden ir, y uno de ellos le pregunta que a dónde irás, y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pedid al Padre en mi nombre y yo lo haré. También, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí estamos siguiendo de capítulos. Ahí empieza, todo esto empieza en el capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan, hasta el capítulo 17. Es ahí donde les habla de la promesa del Ruach HaKodesh, que es el consolador, ¿sí? El Espíritu de verdad. Es ahí mismo, en esa cena, donde les habla de la vid verdadera, ¿sí? Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Les habla de que así como el mundo lo aborreció a él, también el mundo nos va a aborrecer a nosotros, o en este caso que los iba a aborrecer a ellos. Les habla también acerca de la persecución que iba a venir, la persecución venidera, y termina toda esta cena la termina con la oración intercesora. Él hace una oración de intercesión por sus discípulos, y ahí sí quiero mostrarles un pedacito de esa oración, que es en Juan 17, donde dice cosas como esta. Dice lo siguiente, dice, estas cosas os habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Mashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y luego por acá les dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 15. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bueno, es aquí donde se da toda esta oración, que empieza a interceder por ellos. Y luego, posterior a ello, ya en el capítulo 18, es donde viene el arresto de Yeshua, la traición de Judas. Dice en el capítulo 18:1, habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, pues, para prenderlo. Y es interesante que a través de un hombre en un huerto fue cuando entró el pecado. Y fue cuando la humanidad representada en Adán, que recuerde que Adán significa humanidad, fueron expulsados de ese huerto, del huerto del Edén, del Gan Edén. Y es en un huerto donde va a empezar la restauración de todas las cosas para que nosotros podamos volver a entrar a ese huerto, que el huerto representa ese espacio sagrado
donde habita la presencia de Hashem, nuestro Elohim. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Va a pasar lo que se hacía a partir del 10. Recuerden que a partir del 10 de Aviv, ¿qué era lo que pasaba? Pues se escogía un cordero y se empezaba a inspeccionar, a examinar que no tuviera ningún defecto. Si se encontraba un defecto durante este tiempo, pues no podía ser, tendrían que escoger otro que estuviera sin defecto para ser sacrificado en Pesach. Entonces aquí donde empieza a haber una inspección, ¿sí? Donde Yeshua como cordero cuidadosamente inspeccionado, examinado, ¿sí? Que esto empezaba a partir del 10 de Aviv, ¿no? Yeshua ante Caifás, o sea, ahí pues, primero que estamos leyendo el mismo relato de Juan 18, llega Judas, lo entrega, ocurre pues todos estos hechos donde llega Pedro y saca una espada y le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote, y entonces, bueno, ocurren todas estas cosas y lo que acontece ahí en el versículo 12 dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita al comienzo? La profecía que había hecho. Y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Anás entonces le vio atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, y ahí pues van a bofetear a Yeshua y van a acontecer una cantidad de cosas. Va a ser enviado a Caifás. Luego por ahí en el versículo 28 vamos a leer que llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era el palacio pues de Pilato. Era de mañana, es decir que ya estamos en la mañana ¿de qué? Del 14. Y recuerden que el sacrificio es en la tarde, el sacrificio del cordero de Pesach. Aquí estamos en el 14, en la mañana. Era de mañana y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer ¿qué? Y así poder comer la Pascua. Entonces mire que la cena, y pues la próxima clase le vamos a dedicar a la cena, ¿no? Pero aquí lo que estamos resolviendo es la pregunta que vimos aquí anteriormente. Hicimos una pregunta. Y la pregunta era, ¿fue la cena de Yeshua con sus discípulos un seder de Pesach? Bueno, de acuerdo a este relato que empezamos leyendo, antes de la Pascua, cuando estaban cenando, y aquí nos lo ratifica en este texto que acabamos de leer, que era de mañana, ellos entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es decir que la cena de Pesach, el seder, iba a ser después, ¿sí? No se había sacrificado el cordero, ¿sí? Y el cordero se comía el 15. Estábamos en el 14 en la mañana. En la tarde se sacrifica el cordero y empezando el 15 en la noche se hace el seder de Pesach, la cena. Es decir, que esa cena que Yeshua tuvo con los discípulos no era un seder de Pesach, porque el cordero no había sido sacrificado. Y recuerden que Yeshua fue a guardar la Torá. Yeshua no pudo haber comido un seder de Pesach con los discípulos porque sencillamente ¿quién le iba a sacrificar ese cordero? A ellos. Si el cordero por la ley da por el Eterno, es que se sacrificaba el 14 entre las dos tardes. No el 13 para el 14, sino el 14 para el 15. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que definitivamente no era un seder de Pesach. Fue una cena, ¿sí? Pero bueno, también eso vamos a ver que tampoco es la Eucaristía que dicen los católicos, ¿no? Fue una cena previa. Algunos lo llaman Hanajá, que es como una preparación, porque Yeshua, pues, si Yeshua hubiera muerto, si Yeshua hubiera comido el seder de Pesach, entonces él no hubiera sido el cordero de Pesach, porque hubiera sido sacrificado el otro día, no el día que sacrificaba el cordero de Pesach. Ahí como para que lo tengamos en cuenta. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron,
a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le dijo entonces Pilato. Bueno, aquí estoy, mire, si ustedes ven los versículos, o sea, estoy resumiendo lo más importante, ¿no? Ya ustedes está como tarea que ustedes vayan y lean todo. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que cuando es atrapado pues por la traición de Judas, pues él va a ser inspeccionado. Allá también con el sumo sacerdote le empieza a preguntar para hallar algo en qué acusarle y poderlo pues encarcelar y matar. Pero ellos no hallan nada, por eso tienen que llevarlo ante Pilato y pues Pilato dice que no haya ningún delito. Sí, están inspeccionando a este cordero y se están dando cuenta que en este cordero no hay ni mancha ni ninguna tacha. Es un cordero perfecto. En el relato de Juan omite la ida donde Herodes, pero de acuerdo a Lucas 23, aquí en este mismo contexto que está aconteciendo esto, es ahí cuando, vamos a leerlo ahorita, que Pilato se da cuenta que Yeshua es Galileo y entonces lo manda a donde Herodes, que estaba ahí en Jerusalén, para que él se haga cargo. Y entonces ahí dice el relato de Lucas 23 y dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Quién? Yeshua. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, mudo. Y entonces los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia, entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Sí? Entonces vemos que también Herodes pues no encontró nada, no le quiso ni hablar ni responder, y lo volvió a mandar para donde Pilato. Es decir, aquí se da la inspección del cordero y se halla que ese cordero no tenía ninguna mancha ni tacha. Lo otro fue que todo esto ocurrió en la noche, ¿sí? Y el Sanedrín solamente trabajaba en las horas del día. Cuando ya ocultaba el sol, no se podían llevar a cabo juicios ni nada de esto. Es decir, que digamos que lo que hicieron los judíos, los judíos con los sacerdotes y todo esto que los prendieron, le estaban haciendo un juicio injusto, violando la misma ley, ¿no? Que ellos tenían, porque pues digamos que no se llevaban a cabo estos juicios durante la noche. Ahora, porque recuerden que fue en la noche cuando fue al huerto y lo prendieron, y todo está aconteciendo en la madrugada y todo este periodo hasta aquí en la mañana, que es lo que estamos leyendo aquí. Vamos a complementar esta lectura volviendo a Juan 18 y vamos a leer hasta el versículo 16 y ahí vamos a ir terminando con este tema. ¿Sí? Entonces vuelve a donde Pilato y es ahí cuando acontece lo siguiente, de acuerdo al relato de Juan. Dice el versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Bueno, Barrabás no era ningún ladrón, hacía parte de los celotes, y muchos lo veían como un Mesías, ¿sí? Recuerden que la visión judía es que, y pues está en la escritura, que el Mesías viene a liberarlos, ¿no? Ellos en ese momento estaban bajo, ¿qué? Sometidos por el Imperio Romano y esperaban que el Mesías viniera a liberarlos de ese yugo romano. Y Barrabás lo veían como un Mesías, ¿sí? Lo veían como un Mesías. Ahora, sigamos acá, dice, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza
Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, este cordero no tenía ningún delito, sin mancha y sin tacha. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Sí? Una vez más, yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, al César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Endosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, mire. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta es alrededor del mediodía. ¿De qué día? Del 14. Sí, ellos en la noche tuvieron la cena, todo lo que estuvimos viendo, el lavado de los pies, todas las enseñanzas de Mashiach. Sacan la levadura Yeshua, que es Judas. Judas viene con todos los sacerdotes y todos ellos lo prenden y empiezan a hacerle ese juicio. Bueno, todo lo que estamos leyendo aquí. Ya aquí en este instante de tiempo estamos en el mediodía del 14. Y recuerden que el sacrificio del Cordero de Pesach es en la tarde. ¿Sí? Después de las 2:30 empiezan esos sacrificios. Entonces era la preparación de la Pascua. O sea, no había sacrificado el Cordero ni había sido el ceder. Entonces una vez más aquí vemos que esa cena de Yeshua no era el ceder de Pesach, era otra cena. ¿Sí? Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey debe crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y le llevaron. Entonces, volviendo acá a nuestra presentación, es claro de que la cena de Yeshua con sus discípulos no fue un ser de Pesaj. Y ahí retomamos el pasaje de 1 de Corintios, vamos a volverlo a leer, 1 de Corintios 5:7, donde Pablo dice, ¿sí? 1 de Corintios 5:7. ¿Qué dice Pablo? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, ¿sí? Nuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por vosotros. O sea, si Yeshua moría, ¿sí? Si Yeshua comió Pesaj, comió el ser de Pesaj, pues Yeshua no era el cordero de Pesaj. Él murió en el tiempo y en los horarios donde hacían los sacrificios del cordero de Pesaj. ¿Sí? Por eso lo está diciendo Pablo allá más adelante. Yeshua, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Entonces digamos que aquí estamos respondiendo a la pregunta que Yeshua no comió en ese Pesaj, él fue sacrificado. Y la cena que él tuvo no fue un ceder de Pesaj, fue más bien una preparación a los discípulos con una explicación de cómo debían celebrar ese ceder que iba a acontecer al día siguiente.
¿sí? Una nueva interpretación, una nueva enseñanza del cumplimiento de lo que ha pasado con los israelitas en Egipto. El cumplimiento profético de eso se iba a llevar a cabo ahí, ante los ojos de ellos, y ellos al comer el ceder, pues iban a tener en cuenta todo esto que se va a cumplir. Dice, no pudieron hallar falta en él, Yeshua del Cordero de Pesach, sin mancha ni contaminación. Sí, vamos a recordar un poco lo que dice acá en Éxodo 12, del 5 al 6. Donde hablan pues de lo del cordero, dice, donde escogen el cordero, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Sí? Mire que lo guardaban y durante ese periodo pues lo estaban evaluando pues que no le fuera a surgir algún defecto. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿De qué día? Del 14. ¿Sí? Del 14. Ahora contrastemos esto con 1 de Pedro 1:19. Primera carta de Pedro 1:19. Dice lo siguiente. Leámoslo del 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que bueno, mis amados, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a orar y vamos a dar un tiempo para que de pronto ustedes, si tienen alguna pregunta del tema, puedan hacerlo. Padre amado, te damos gracias por una vez más por permitirnos estar una vez delante de tu presencia, invocar tu nombre, por permitirnos en este Shabbat seguir buscándote de todo corazón, para comprender mejor tu palabra, para tener más claridad en muchos temas que te conciernen a ti, Padre, poder apropiar esa palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre bendito. Gracias te damos por esta reunión, por este espacio, por las vidas de todos los que estamos aquí, y te pedimos que todas estas palabras podamos discernirlas, seguir estudiando, profundizando, conocer un poco más, con la dirección de tu Ruach, Padre, con la dirección de tu Espíritu, Padre bendito. Te damos muchas gracias y te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros y para nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.